Mis amados hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes para estudiar y reflexionar en la palabra de Dios. En el día de hoy vamos a observar la vida de Isaac. Sí, ustedes recordarán, hemos estado viendo la biografía de las personas que menciona el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que fueron personas que mostraron su fe por diferentes actos que hicieron. Y hemos visto la biografía brevemente de varias personas, enfocándonos sobre todo en ese aspecto que menciona el autor de Hebreos. Si bien la vida de Abraham nos llevó varios domingos, recordemos que es muy importante la vida de él porque a él se le da el pacto abrahámico. Ese pacto que nos da la luz a nosotros para interpretar la Biblia de manera dispensacionalista, es decir, haciendo un contraste entre Israel y la iglesia. También, hermanos, si recordaremos de todo el estudio que vimos en la vida de Abraham, hay que recordar lo muy, pero muy importante que era la vida de Isaac en la promesa que Dios le da a Abraham. Y ahora vamos a observar a ese hijo de la promesa, que también, hermanos, demostró su fe e hizo obras que menciona el capítulo 11 de Hebreos, donde muestra esa fe. Eso que es muy importante, era una persona de fe. Sí, recordarán en la mayoría de biografías que hemos visto, hay personas que son de fe. Y lo dice así la Biblia, son personas de fe. Pero eso, hermanos, no quita que hayan cometido pecados y hayan cometido grandes errores. En la vida de Isaac vamos a observar algunos errores también. Y lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es aplicar eso a nuestras vidas y evitar esos errores, esos pecados que ellos cometieron, e imitar lo bueno, lo que nos dice el capítulo 11 de Hebreos, y algunas cosas que también vemos que hay una buena virtud en lo que hacen estos personajes. Para comenzar la vida de Isaac, vamos a observar que hemos visto parte de la vida, de la importancia de la vida en la vida de Abraham. Y entonces, antes de hacer un breve resumen de lo que nos dicen las escrituras sobre la vida de Isaac, los invito a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites una vez más estar aquí para meditar en tu palabra, Señor, en la revelación que tú nos has dado. Sabemos, Señor, que esta historia es una revelación que tú se la diste a Moisés, tu siervo. Algo que si no se lo hubieras revelado a él, no hubiéramos podido conocer, Señor. Y por eso tú has dejado ahí lecciones para nuestras vidas, tanto en virtudes como en errores que han cometido personas en la historia, Señor. Estos patriarcas, Señor, que fueron virtuosos, pero también tuvieron errores de carácter, cometieron a veces pecados, Señor, que tú no ocultas porque tú, Señor, no santificas a ninguna persona en tu palabra y muestras la historia tal y como es. Señor, ayúdanos a imitar lo bueno para que podamos ser hijos tuyos que te agraden, que te alaben a ti, que podamos ser un buen ejemplo para la sociedad que nos rodea de la gran obra que has hecho en nosotros, que es la salvación,
y cómo es de que por esa salvación respondemos con santificación, porque no hay otra respuesta, Señor, que podamos dar a esa gran obra que tú has hecho por amor a nosotros. Ayúdanos a amarte, danos fe, Señor. Ayúdanos también a comprender las escrituras, porque sabemos que solo el Espíritu Santo nos puede abrir la mente para poder comprenderlas, Señor, y que ellas entren hasta lo más profundo de nuestro ser y nos cambien. Esto, Señor, te pedimos que tú sigas haciéndonos crecer y mantener la comunión contigo. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues comencemos con un breve resumen de la vida de Isaac. Vemos en el capítulo 17 que se avisa a Abraham de su nacimiento. En el 18 se avisa a Sara del nacimiento de Isaac. En el 21 Isaac nace, y si recordaremos, en ese mismo capítulo también Ismael fue echado de la casa de Abraham. En el capítulo 22 está el sacrificio de Isaac, que Dios lo ordena. En el 24, Eliezer busca pareja a Isaac por órdenes de Abraham y allí conoce a Rebeca. En el 25 nos habla sobre la muerte de Abraham y el nacimiento de los hijos de Isaac. En el 26 tenemos el error en Gerar y que él cava pozos. Y en el 27 es engañado por Jacob y Rebeca. Si ustedes avanzan al capítulo 35, en el versículo 27 al final, ahí se nos muestra la muerte de Isaac. También, hermanos, veamos la descripción que tenemos de Isaac en Hebreos 11. Comparte con Abraham, Sara, Isaac, Jacob, que ellos, siendo extranjeros y morando en tiendas, en el versículo 10. Todos ellos también murieron con fe, creyendo ser peregrinos en la tierra y buscando lo celestial, en el 13, 14 y 15. Algo que se nos dice únicamente de Isaac es que por la fe de Isaac, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Entonces, en esos temas, quizá tenemos que resumir un poco la vida de Isaac, porque hay muchas características que hemos estudiado con Abraham, según lo que hemos estudiado en la vida de Abraham, que se ven reflejado en el libro de Hebreos. Y algo muy importante de la vida de Isaac es que él tiene mucha relación con Cristo y es una de las más grandes figuras que hay en el Antiguo Testamento de Cristo. Quizá la única persona que le gana en similitudes es José. Pero por eso quiero yo que al final veamos muchas de estas similitudes. Entonces vamos a descartar el anuncio del nacimiento, su nacimiento y el sacrificio que hizo Abraham, porque lo hemos estudiado ya en la vida de Abraham. Aquí en el sacrificio de Abraham hay que destacar mucho que en ese capítulo se observa la obediencia que tuvo Isaac en el momento de que Abraham lo iba a sacrificar. Sin embargo,
la mayoría de menciones en las escrituras resaltan mucho la fe de Abraham en ese momento y no tanto la obediencia de Isaac. Es más mencionado a Abraham por eso que Isaac en ese momento. Eso no quiere decir, hermanos, que haya una gran virtud de Isaac en hacerle caso a su padre, aún que le costara la muerte. Y como vamos a ver, eso es un tipo de Cristo. Vemos entonces en el capítulo 24 que se decide buscarle pareja a Isaac después de la muerte de Sara. Y Abraham, hermanos, es el que decide esto, y eso es un tipo también que vamos a ver más adelante. Entonces quiero que abran su Biblia en el capítulo 25 de Génesis, donde vamos a ir viendo aspectos muy importantes en la vida de Isaac. Y aquí en el capítulo 25, en el versículo 6, encontramos que: pero a los hijos de las concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Vemos aquí que Abraham, si ustedes se recordarán, después de la muerte de Sara, eso lo encuentran en los capítulos anteriores, y al principio de la vida de Abraham hemos visto que él tuvo a Séfora como mujer también, que él se casó y tuvo hijos que fueron diferentes a Isaac y a Ismael. Vemos que aquí Abraham, antes de morirse, le da diferentes dones o algunas cosas de valor a esos hijos y los envía lejos de la tierra donde estaba él. ¿Por qué hace esto Abraham, enviar lejos? Como si también se recordarán, a él le costó bastante despedirse de Ismael. Él no quería. Pero ahora aquí ya comprende bastante, entiende qué es la fe y la promesa que el Señor le ha dado, y lo que hace es enviar a sus hijos lejos porque sabe que la herencia de la tierra donde estaba es de Isaac y él es el hijo de la promesa. Quiero que vean también aquí que dice que sus concubinas, y aquí esas concubinas puede que sea traducido como esposas de menores derechos, como lo era con Sara. Sara era la esposa principal y por eso es de que se menciona concubinas aquí. Esto es porque ya hemos hablado anteriormente de que Agar fue un matrimonio y no un concubinato, y era una de las posibles interpretaciones que se le daba a ese pasaje. Pero aquí la Reina Valera nos traduce como concubinas, algo que daría o descartaría la teoría de que Agar sí era una esposa de tipo secundaria, pero esposa al fin y no solo una mujer donde Abraham tenía esas relaciones matrimoniales. Pero la palabra sí puede ser traducido como una segunda esposa. Entonces solo eso les digo porque pareciera que habría una contradicción en esas teorías que ya hemos estudiado anteriormente. Lo importante aquí, hermanos, es de que Abraham sabe el pacto que tiene con Dios y que el Señor le va a dar esa tierra a Isaac, a la descendencia que viene por parte de Isaac, y por eso es que los envía lejos. Luego vemos que en el versículo 20, era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca.
hija de Betuel el arameo, de Panram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová, dice, por su mujer que era estéril. Y aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y Rebeca dice, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Algo muy importante que veo aquí en el contraste que hay entre Isaac y Abraham, hermanos, es que Abraham tenía una promesa. Y aquí vamos a observar que han pasado 20 años desde que Isaac se casa con Rebeca hasta que conciben. Pero han pasado esos 20 años y lo que hace Isaac es orar a Dios. En cambio, por contraste, Abraham, hermanos, con Sara, lo que hacen es actuar ellos mismos y meterse con Agar, que eso, como les digo, fue un error. Creo que aquí Isaac, hermanos, está actuando de la mejor manera. Y hermanos, a veces nosotros nos desesperamos, también oramos al Señor, pero a veces a nosotros la respuesta es no. Claro, aquí Isaac, la respuesta no podría haber sido no, porque era el hijo de la promesa y la promesa decía que de ellos iban a salir una nación grande, de Isaac. Entonces por fuerza tenía que tener hijos y él no buscó, como sus padres, irse con una criada o con alguien que fuera más fértil, sino que aún que les costaba concebir a ellos durante 20 años, él oró al Señor. Eso es muy importante de ver, porque nosotros, hermanos, somos personas libres y aunque nuestros padres hayan hecho algunas cosas, es decir, nuestros antepasados, no implica que nosotros no podamos hacer algo diferente, porque tenemos esa libertad. Vamos a ver más adelante que Isaac comete las mismas cosas que cometió Abraham, y eso que, hermanos, Isaac no estuvo en el momento en que Abraham cometió esos errores, pero los vuelve a repetir. Creo que es muy importante este pasaje del 25-23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto, como les dije, se los dijo a Rebeca, y se lo dice teniendo Isaac 60 años. Es muy importante recordarnos de esto, hermanos, porque es la voluntad del Señor que el mayor servirá al menor. Si recordarán, hermanos, en Romanos 9, el Señor nos dice que la elección que tuvo de Jacob fue antes de que ellos nacieran. No habían hecho ni bien ni mal y el Señor ya había tomado su decisión soberana. Por eso es muy importante este pasaje, hermanos. Y aquí hay que observar que vamos a tener una mezcla en la vida de Isaac, que podemos estudiar algunos aspectos que se entremezclan con la vida de su padre Abraham, y que vamos a tener algunos aspectos que se entremezclan con la vida de Jacob. Pero queremos centrarnos solo en la perspectiva de Isaac. Y en el siguiente capítulo nos dice que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, el rey de los filisteos, en Gerar. Aquí, hermanos, vamos a encontrar un gran error. Y se le apareció
Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré y habita como forastero. Es muy importante eso, que sea como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Hay que observar que hay una virtud en Isaac de hacerle caso al Señor. Hermanos, si observamos también cuando hubo hambre en la tierra, el Señor le había dicho a Abraham que esa era la tierra donde tenía que estar. Era donde él iba a estar con Abraham. Pero Abraham se fue a Egipto. Ahora aquí el Señor le dice a Isaac que no vaya a Egipto, sino que se quede en esa tierra. Y hermanos, justamente después le confirma el pacto abrámico a él. Es muy importante ese pacto. Es algo como un eje en la Biblia. Y aquí le confirma el pacto a Isaac. Abraham sabía que Isaac era el hijo de la promesa. Y yo supongo que pues le habrá dicho algo a Abraham a Isaac. Pero aquí en este momento el Señor le confirma ese pacto a Isaac. Y por eso es muy importante. Y hermanos, lo que hizo Isaac no fue irse a Egipto. Hay que reconocer que es una virtud que le haya hecho caso al Señor, no como lo hizo Abraham, que se fue a Egipto. Y todo lo que pasó en Egipto y las repercusiones que tuvo esa ida a Egipto, hermanos, Isaac no las tiene. Pero pese que hay una gran virtud en lo que hace Isaac de quedarse en la tierra, también tiene un error. Y es un error que va a ser muy familiar si hemos estado estudiando la vida de Abraham. Porque es algo que Abraham ya había cometido 2 veces. Lo cometió una vez en Egipto y otra vez aquí con Abimelech. Verso 7 dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió. Vean, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Observen muy bien eso. Es algo que, hermanos, es un error que está repitiendo de Abraham, su padre. Y eso, pues, recordemos en el orden cronológico que nos presenta la vida de Isaac, que Isaac no estuvo cuando Abraham le mintió al faraón y no estuvo cuando Abraham le mintió a Abimelech. Entonces es muy posible que haya cometido ese error sabiendo las historias que tuvo su padre. Es decir, que Abraham le haya contado ciertas experiencias que tuvo, que es algo natural en la vida de un padre a un hijo, y que de ahí haya tomado esa idea. También es muy posible que es una cuestión cultural. Tener esa mentalidad de que me matan, mejor digo que es mi hermana. Y eso no deja de ser un error. En los versículos que le siguen, encontramos que Abimelech encuentra a Isaac acariciando a Rebeca. Y entonces prohíbe a los hombres que están a su alrededor que maten o toquen a Isaac y a su esposa. Hay algunos teólogos que hablan de que este Abimelech no es el mismo Abimelech que pactó con Abraham, porque han pasado más de 60 años entre una historia y otra.
Sin embargo, hermanos, hay también opiniones de estos teólogos que dicen que sí es el mismo Abimelech. Quienes no creen así, creen que es una costumbre ponerle el nombre del padre al hijo, así como mi papá se llamaba Edgar Guillermo, yo también me llamo Edgar Guillermo. Entonces, esa es una costumbre y que cuando solo vemos el nombre, observamos que son los mismos nombres, pero son diferentes personas, según ellos, por ese estrecho que han pasado por lo menos 60 años. Otras personas calculan que sí pudo haber sido una persona que haya gobernado más de 60 años, que estaba con Abraham, pactó con Abraham y luego estuvo protegiendo a Isaac. Y parte de las cosas que hablan es de que él no se sorprende de que haya cometido ese error Isaac de decir que es su hermana porque su padre ya lo había hecho. Como sea, lo importante, hermanos, es ver qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos. Este error que cometió Abraham 2 veces, aquí lo comete Isaac. Y es que nosotros, nuestro ejemplo, es algo muy importante porque si bien las personas son libres, tienden a imitar los ejemplos, y los ejemplos tanto del padre como de la madre tienen mucha influencia en la vida de los hijos. Por eso es muy importante, hermanos, que nos tratemos de comportar en santidad, independientemente de que tengamos hijos o no. Es muy importante ante Dios ser santos, pero también sabiendo que Dios es el primero y el principal en nuestras relaciones, también vamos a dar un testimonio, y ese testimonio, hermanos, tiene que ser un testimonio de santidad, porque las generaciones que vienen después de nosotros van a observar muchas cosas e imitar, y muchas veces van a imitar las cosas malas, aunque no las hayan vivido. Solo con el hecho de saber la historia van a hacer eso que no es correcto. Y también, hermanos, eso nos deja a nosotros una lección. Sabemos que hay historias en la Biblia que son errores, y entonces tratemos de no imitar eso. Así como Isaac lo hizo aquí, cometió este error. Aún así, sí es virtud que se haya quedado en la tierra que el Señor le dijo. ¿Y qué hizo Isaac después de este error que fue descubierto? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Es muy importante recordar, hermanos, que aquí estaban en una hambruna, es decir, habían problemas con la agricultura. Y aquí el Señor bendijo a Isaac y él cosechó 100 por 1. Es muy importante esa cifra porque algunos estudios de arqueología creen que en la época de Isaac, en esa región de la tierra, cuando era muy fértil y se daban las mejores condiciones, las cosechas tendrían que brindar entre un 70 y un 80 por 1. Entonces el Señor lo estaba bendiciendo aún más. Si las condiciones hubieran sido las mejores, el Señor le daba aún más. Y las condiciones eran las peores, era una hambruna. Y de todas formas el Señor lo bendijo. Porque, hermanos, el Señor le estaba dando la bendición porque él era el hijo de la promesa.
Si recordamos cuando Abraham, hermanos, cometió el error y el pecado de irse a Egipto, también regresó con algunas posesiones, porque el Señor le quiso dar eso. No es de que haya en este momento una relación entre error y prosperidad material. A Israel sí se le dice que va a ser bendecido si obedece en el pacto sinaítico, en Deuteronomio 28, y en este momento no hemos llegado hasta ahí. Y es a Israel, hermanos, como nación. Pero aquí el Señor sí le da una bendición, y le da una bendición tan grande que llegó a hacerse muy poderoso. Esto, todos pensaremos que, ay, qué bueno fue que el Señor le haya dado ese tipo de cosas, de materiales, pero también le conllevó a que algunas personas se pusieran muy celosos de ellos. Y veamos comparado con Abraham, que cuando Abraham llega a Gerar, hermanos, sí hicieron un pacto con Abraham. Y si se recordarán, Abraham en ese entonces tenía un ejército de siervos. Rescató a Lot de 5 reinos del norte. 5 reinos que eran personas entrenadas, eran soldados entrenados. Y aún así Abraham venció a ese ejército. Y cuando llegó a esta tierra, las personas no le tuvieron miedo ni rencor. Pero en este momento, el poder adquisitivo que tenía Isaac, las cosas materiales que tenía, llevó a las personas a sentir celos. Y vamos a ver que parte de esos celos eran miedo de Isaac. Es decir, no sabemos qué bendición material tuvo Isaac en ese momento para hacer sentir miedo y envidia a estas personas. Entonces, aquí vamos a observar que tuvo problemas con estas personas, y se ve reflejado en que Isaac comienza a cavar pozos para encontrar agua para sus ganados y sus siembras, y las personas lo comienzan a cerrar. Veamos en el versículo 15, dice que ellos habían cerrado los pozos que Abraham había hecho años antes, cuando Abraham estuvo en esa tierra. Luego Isaac abre el pozo de Esek, que significa contienda, en el versículo 20, y las personas se pelean con él por eso. Luego en Sitna, que significa enemistad, que también se pelean por esa agua, en el versículo 21. Y Rehobot, que significa lugares amplios, en el versículo 22. Ese fue el último pozo donde ya no tuvieron problemas. Pero aún así subió a Beerseba, en el pozo de Beerseba. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que, hermanos, Isaac era una persona pacífica, buscaba la paz. Y, como les digo, esas posesiones materiales que no sabemos cuán grandes son, porque no se describe, solo se dice que fue hecho muy poderoso, y describe lo que tuvo, pero no la cantidad. Vemos que eso le sirvió a él para no entrar en contienda, estar peleando por las cosas materiales. Tuvo esa capacidad, y creo, hermanos, que nosotros también tenemos que ser pacifistas en ese sentido. Claro, está aquí que Isaac tenía esa capacidad económica de llevar las cosas por la paz.
Y es algo que nosotros tenemos que también hacer, llevar las cosas por la paz hasta donde se pueda, ser pacifistas. Claro que hay problemas, hermanos, que no se van a poder llevarse por la paz. Y por eso es de que vemos también Pablo en su vida, cuando tuvo problemas y que ya era de prisión y que era de condenación, apeló al César, porque era un derecho obtenido también de Pablo. Era una forma pacífica de resolver las cosas, pero apelando al derecho romano. Si recordamos cómo le habla a Dios que él iba a ser como forastero en esa tierra, es porque en ese momento no habían derechos humanos. Entonces un forastero no tenía tantos derechos como para estar peleando o litigando en la tierra donde se encontraba. Sus derechos eran muy limitados como forastero. Es como cuando uno viaja a un país y no es ciudadano de ese país, tiene limitados los derechos. Inclusive en un país donde uno es residente y es ciudadano, por ejemplo aquí en Guatemala, uno puede ejercer su ciudadanía votando hasta los 18 años. No puede postularse para presidente hasta los 40 años. Entonces, sí tenemos muchos derechos nosotros como ciudadanos, aunque a veces se limita por la edad, pero aquí él era un forastero, no tenía mayor derechos, pero sí tenía la capacidad económica para llevarlo por la paz todo. ¿Por qué es importante ver eso? Porque recordemos que él era muy poderoso. Y hermanos, si él hubiera querido entrar en una pelea, hacerles guerra, les hubiera ganado a las personas. Por eso es de que al final del capítulo vemos que se acercan a Isaac para hacer las paces. Saber que pese a que ellos lo echaron a él no iba a tomar venganza o iba a hacerles guerra, porque él ganaba. Y observemos que el Señor le dice que va a vivir como forastero. Él sabía que él y su descendencia iba a ser dueño de esa tierra. Pero le hace caso al Señor que él en ese momento iba a vivir como forastero y que esa tierra iba a ser para su descendencia. Él no dijo, pues a nosotros el Señor nos prometió esta tierra, tengo la capacidad económica y las personas para hacerle una guerra a estos que están molestando, cerrándome los pozos, y voy a destruir esta tierra, la voy a conquistar y hago las cosas a mi manera. Eso, hermanos, no lo hizo él, y eso hubiera sido actuar en la carne. Como cuando Abraham y Sara dijeron, no hay hijos, vámonos con Agar. Pero Isaac, hermanos, era alguien bastante pacífico, y si bien cometió el error de decir que Rebeca era su hermana, aquí observamos a alguien pacifista que no está actuando según la carne. Y vemos que ellos en el versículo 28 llegan a pedirle, a hacer un juramento, un tratado de paz. Por eso sabemos que ellos tenían miedo de que Isaac pudiera responder, porque tenía la capacidad económica de hacer una guerra y destruirlos. Y pese a que Isaac se siente molesto porque lo habían echado de la tierra, él hace la paz. Entonces no es alguien que esté peleando, y eso es algo que debemos de imitar. Sin embargo, como les digo, hay cosas que podemos resolver así, y hay cosas como Pablo que habla de, vemos que Booz se subió a la puerta y se sentó allí, y pasaba aquel pariente quien Booz había hablado, versículo 1.
y le dijo, ven acá y siéntate, y vino él y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los que ancianos de la ciudad y dijo, sentados aquí. Y vos, hermanos, lo que quería aquí era redimir a Ruth, pero tenía un derecho otra persona, un derecho sobre él. Y lo que está haciendo aquí es justamente llevarlo a una especie de tribunal. Porque pese a que tenemos que ser pacifistas, si hay que resolver algo en alguna especie de tribunal, también el Señor puso el gobierno como una institución a la que debemos de respetar y que podemos acudir con este tipo de derechos. Si vemos ahí, lo que se habla es de que ese pariente no quiso redimir al esposo de Ruth, y por eso es de que en el versículo 8 se intercambian zapatos, que es como se cerraba un trato cediéndole los derechos a vos. Y ahí tenemos un ejemplo de un tribunal. Aquí, como les digo, Isaac no tenía mayores derechos y fue pacifista, y en ambos hermanos, tanto Isaac como vos como Pablo, hacían las cosas de manera pacífica. Algunas personas se recordarán de la epístola de Pablo a los Corintios, donde dice que no debemos de llevar hermanos a juicio, y eso lo encontramos aquí en 1 Corintios 6. Dice, para avergonzados lo digo, pues no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Y si el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces algunos hermanos han pensado de que usar estas instancias es malo. Y yo creo, hermanos, que aquí Pablo nos está diciendo que nosotros como cristianos, entre hermanos, debemos de resolverlo por nuestra cuenta antes de que un tribunal lo haga, entre hermanos en Cristo. Porque en la iglesia en Corinto había un problema de que llevaban a juicio a personas solo para engrandecerse en la elocuencia que tenían judicial, y eso era el problema de la iglesia en ese momento. Entonces, como vemos, el ejemplo de Isaac es tratar de llevar las cosas por la paz, pero tampoco hay nada malo en poder utilizar algunas instancias gubernamentales para resolver los problemas. Veamos este versículo que, junto con lo que el Señor le había prometido a Rebeca, descalifica a Esaú. Versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Hermanos, como la línea de la promesa, ellos no podían estarse mezclando con otras cosas, con los cananeos, ni con los eteos, con todas esas tribus que el Señor le dijo a Abraham que le iba a dar la tierra de todos ellos, porque la maldad de ellos era grande, y aunque no había llegado a su punto culminante, sino que iban a esperar 400 años, aquí quizá faltaba un poco más de 300, aún así ellos no tenían que estarse mezclando con esas personas. Y por eso, hermanos, es de que fue la amargura de Isaac y de Rebeca el hecho de ese matrimonio, que era un matrimonio polígamo encima de todo. Entonces eso, hermanos, descartaba a Esaú moralmente para recibir esa bendición espiritual.
aún así, y que Esaú ya le había vendido el derecho de primogenitura a Jacob, aún así vemos en el 27:1 que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y respondió: heme aquí. ¿Y por qué lo llamó aquí? Porque él le iba a dar la bendición de la promesa a Esaú, pese a que habían pasado más de 40 años. Se recordarán que cuando Dios le dijo que el mayor servirá al menor, a Rebeca, estaban en su vientre. Aquí Esaú era de 40 años cuando se casó. Entonces, por lo menos habían pasado 40 años de historia, y me parece a mí muy difícil creer que Rebeca no le haya contado absolutamente nada a Isaac de lo que el Señor le dijo, que el mayor servirá al menor. Y además estaba descalificado moralmente Esaú para ser el heredero. La costumbre, hermanos, es de que el hijo mayor heredara las cosas o tuviera una mayor herencia. La costumbre en aquellos pueblos era de que, por ejemplo, ellos que eran 2 hermanos, la herencia se partía en 3 y 2/3 era para el mayor y 1/3 para el menor. Es decir, el doble de la herencia era para el mayor. Algo que a nosotros quizá nos parece algo chocante, pero esa era la costumbre, darle al mayor la mayor parte de la herencia. Aquí creo que también la tradición le está fallando o pasando cuenta a Isaac. Yo les he hablado que en muchas ocasiones anteriores que los medios de comunicación muchas veces dan propaganda, sobre todo aquí en Guatemala, que es una cultura bastante tradicional. Hay mucha propaganda de diferentes puntos de vista que tratan de cambiar esa cultura y esa mentalidad cristiana. Pero hay otras ocasiones que la mentalidad con la que crecimos, es decir, con la que ya nos formamos, no es esa nueva mentalidad que nos choca, sino con la que crecimos, y posiblemente con ciertas tradiciones en la iglesia. A veces puede ser ciertas tradiciones de la cultura son incorrectas, pero aún así nos pasan cierto tipo de factura, en el sentido de que nos llevan a desobedecer al Señor. Entonces tenemos que revisar mucho nuestras tradiciones, hermano. Las tradiciones posiblemente de denominación, tradiciones familiares, tradiciones culturales. Aquí en Guatemala hay cosas que son patrimonio cultural de la nación, y a veces son desfiles que lo único que tratan es de insultar al gobierno con palabras soeces. Entonces hay que ver en qué tipo de cosas, qué tradiciones tenemos nosotros, y observarlos a la luz de las escrituras y ver si es bueno o no participar en ellos. Por ejemplo, comer un tamal el 25 de diciembre no nos quitan ni nos ponen nada. Pero hay otras cosas, como les digo, participar en estos patrimonios culturales que sí no es bueno para un cristiano. Y aquí Isaac nos da un ejemplo de cómo esa tradición con la que se crió y que la ve lo normal va en contra de la voluntad de Dios. Y vemos aquí que él le quiere dar la bendición a Esaú y no a Jacob.
Vamos a observar la vida de Jacob y vamos a estudiar más el engaño que Jacob le hizo a Isaac el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Veamos la bendición que le da a Jacob por medio del engaño. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Veamos que aquí hay diferentes porciones de la bendición que Isaac le está dando a Jacob. Primero es una bendición material. El rocío del cielo, las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto. Esos hablan de una bendición en las cosas económicas. Y luego sírvate, los pueblos y naciones se inclinen ante ti. Es una bendición de índole política, es decir, él va a tener el poderío ante todas las naciones que estaban alrededor, sus hermanos y naciones que se inclinarán ante él. Esto también implicaba que Isaac y Jacob iban a pasar a la historia. Es una bendición de índole política, y luego que ellos iban a ser malditos los que lo maldijeren y benditos los que te bendijeren. Van a tener una relación especial, y este pedazo nos recuerda mucho lo que el Señor le dijo a Abraham cuando le dio por primera vez el pacto. Veamos un poco acerca de lo que le dijo Jacob a Esaú. Porque Esaú llegó básicamente lamentándose, pese a que había vendido los derechos de la primogenitura, lamentándose y pidiendo bendición para él. Entonces, la bendición que Isaac le da a Esaú, dice: he aquí tu habitación en las grosuras de la tierra y el rocío de los cielos arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá que cuando te fortalezcas, que desgarrarás su yugo de tu cerviz. Hermanos, vean el versículo 40 que dice: y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y es que a veces nos es difícil pensar qué clase de bendición le está dando Isaac a Esaú aquí. Vivir por la espada y servir a su hermano es una bendición, hermanos. Y la respuesta es sí. Veamos Hebreos capítulo 11, la parte que es específica de Isaac, el versículo 20, que dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Aquí, hermanos, si bien la bendición, el pacto abrahámico no iba a heredarlo a Esaú, sino que Jacob, es algo muy importante observar que eso de servir a su hermano iba a ser una bendición para Esaú, porque aunque no le gustara, su hermano iba a ser el que iba a heredar la nación prometida, la nación que iba a ser bendición para toda la humanidad. Y entonces servir a esa nación para Esaú iba a ser también una bendición para él y su descendencia. Pero iba a vivir en una tierra hostil, y aún así, hermanos, creo que eso es por la fe que Isaac tiene en el Señor de cumplir su pacto, el pacto que le había dado a su padre, y que ese pacto hereda Jacob. Por eso es de que le da esa bendición también a Esaú.
el hecho de servir a que se cumpla ese pacto. Y para terminar esta prédica, hermanos, quiero que veamos algunos tipos que tenemos de Isaac en las escrituras y observemos el primer tipo. Nos lo dice la Biblia anotada de Scofield y es acerca de todo el capítulo 24 y nos dice: todo este capítulo es tipológico en extremo. Abraham, un tipo de cierto rey que concentraría un matrimonio para su hijo. El siervo, que no se menciona el nombre, un tipo del Espíritu Santo que no habla por su propia cuenta, sino que toma las cosas del esposo para así conquistar y persuadir a la novia. 3. Un siervo, un tipo de espíritu que enriquece a la novia con regalos del novio. 4. El siervo, un tipo del espíritu, pues lleva a la novia al encuentro del novio. Rebeca, tipo de la iglesia, la virgen llamada a ser esposa de Cristo. Isaac, un tipo de esposo a quien no se había visto, a quien no obstante la novia ama sobre todo del testimonio del siervo sin nombre. Isaac, un tipo del esposo que sale a recibir a la esposa. Y el hermano Eugene Danjans nos habla de un nacimiento especial que comparamos. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él. Eso se lo dijo Dios a Abraham. El ángel a José le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí vemos con el hermano Danjans que hay un anuncio anticipado del nacimiento de ambos niños. Ambos niños, Isaac y Jesús, nacieron en condiciones sobrenaturales. Recordemos que Sara era estéril, había cesado la costumbre de las mujeres y ya era muy grande. Y María no tenía esposo. También vemos en estos pasajes que el nombre de esos niños fue dado por Dios antes de su nacimiento. Y ambos son hijos de la promesa. Otro factor en común que tiene Isaac con Jesús: son hijos únicos y amados. En el 22:2 de Génesis le dijo a Abraham y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Para el bautismo de Jesús en Mateo 3:17. Y vemos la parte del único en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Vemos aquí en ambos pasajes que era el hijo amado del Padre, tanto Isaac de Abraham como Jesús del Padre. Era el deseado por ambas partes. Y único en hebreo, Yahid, del capítulo 22, equivale a la palabra monogenes de griego, que significa único en su clase. Otra comparación, que es un sacrificio especial. De Isaac tenemos: edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 22:9. Y en el 22:12: porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Para Jesús,
Hablando Pablo de Cristo, dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Y en Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué es lo que dice aquí? Que ambos hermanos fueron obedientes. Isaac fue obediente y no se opuso a hacer el sacrificio que le demandaba a Abraham. Igual, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Allí en esos pasajes se observa que ambos presentaron un sacrificio. Y es muy importante la palabra rehusar que aparece en Génesis 22, porque los traductores de la Septuaginta la tradujeron como feidomai. Y esa palabra la utiliza Pablo en Romanos para decir esa traducción escatimar. Es la misma palabra feidomai. Y es posible que Pablo esté utilizando esta palabra porque él conocía y citaba constantemente la versión 70 de la Biblia. Un último aspecto es que ambos fueron levantados de la muerte. Dice las escrituras en Hebreos 11, 17a y 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En Jesús, 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, Isaac es un tipo de Jesús, es una sombra. Hay algunos comentaristas que hablan de que cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, él lo hizo en su mente y por lo tanto Isaac en sentido figurado ya había muerto. Pero esos 3 días que fueron desde que el Señor le pidió que hiciera el sacrificio hasta que se despedían de los siervos y caminara al monte Moria, para ellos representa los 3 días en que Cristo fue sepultado. Y es algo bastante interesante esa cantidad de 3 días que menciona Génesis. Veamos también que recordemos que un tipo, hermanos, o una figura es una sombra. Y solo es sombra Isaac de lo maravilloso que es Cristo. Recordemos también que Isaac es una de las personas que tiene más similitud con Cristo después de José, creo yo. Y hay muchas más relaciones que tiene con Jesús, pero aquí solo hemos visto 5 que son las más importantes o más destacadas para mí. Pero podemos seguir estudiando estas figuras que son muy importantes porque nos revelan el plan de Dios desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo es de que el Antiguo Testamento ya tenía muchas cosas de lo que iba a pasar con Cristo? Y eso es algo muy importante de saber. Por el tiempo hemos visto solo 5, como les dije. Ya viendo en la vida de Isaac, vemos que él era alguien obediente, hermanos. Obedeció al Señor y era algo que tenemos que copiar nosotros. También vimos que algunas tradiciones que tenía de familia, de oír las anécdotas de su padre, oír cómo es la costumbre del lugar, lo llevó a cometer ciertos errores. Y nosotros, hermanos, tenemos que revisar las cosas que hacemos naturalmente y que vemos
como natural porque fuimos criados en ese medio. Pero hay cosas, hermanos, que posiblemente no le agradan a Dios y que nosotros lo hacemos por tradición. Hay que revisar muy bien esas tradiciones. También, hermanos, observamos en Isaac que era alguien pacifista. Y eso, hermanos, no impide que nosotros podamos llegar con ciertos problemas al gobierno, que es una institución creada por Dios. Pero tratemos de primero ser pacifistas, llevar las cosas por la paz. Si no podemos, entonces, como Pablo o como vos, poner ante un tribunal gubernamental algo de forma pacífica también. Pero ser pacifistas, hermanos, es algo muy importante en la vida de un cristiano y que podemos aprender de Isaac. Y con eso, hermanos, los invito a orar recordando que si Dios quiere, vamos a observar un poco de la vida de Jacob el próximo domingo y los espero también. Recordemos que este viernes 4 de febrero comenzamos a estudiar otra vez nuestro servicio de doctrina. Vamos a comenzar con el estudio de antropología y vamos a tener después un estudio de las costumbres y usos del pueblo judío en el tiempo de Jesús. Como ustedes saben, es muy importante justamente para comprender todas estas cosas en la mente de estos personajes, que en este caso los llevó a cometer un error, pero que nos ayudan a comprender, hermanos, para que podamos imitar o evitar las cosas que ellos hicieron. Entonces, hermanos, les recuerdo, 4 de febrero, viernes a las 6:30 de la tarde. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos has dado este tiempo para reflexionar, Señor, en la vida de Isaac, una persona obediente, una persona de fe, Señor, que aunque a veces nos parece extrañas ciertos comportamientos, tú lo has dejado ahí para que nosotros veamos también que en las personas de fe vemos un buen ejemplo, pero también hay cosas que no concuerdan con la vida de un hijo tuyo, y tú no santificas a nadie ni beatificas a nadie, porque el único santo eres tú, y de quien tenemos que aprender y ser imitadores es de Cristo, Señor, sabiendo que estas personas podemos ser coimitadores, así como Pablo nos dice que él es un coimitador de Cristo, Señor. Ayuda a que nosotros podamos empatizar con la vida de estas personas para que podamos aplicar las lecciones que ellos nos dan y a nuestra propia vida, y crecer más como hijos tuyos que te agradan a ti y te alaban. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, en esta semana que nos das de vida, y si así lo deseas, que el próximo domingo podamos seguir estudiando tu sagrada palabra, tu revelación, Señor. Te alabamos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, recordemos, viernes 4 de febrero a las 6:30 p.m. hora de Guatemala. Los esperamos por Zoom. Que el Señor los bendiga, hermanos, y nos vemos el viernes.